Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga a todos. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema muy importante titulado Estrategias de Satanás para destruir la Iglesia de Dios. En sentido general, la Iglesia de Dios se refiere al pueblo de Dios, de manera que estaremos desarrollando este tema, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Se leen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a ver este punto importante. Agentes de Satanás son aquellas personas que le sirven a Satanás y que lo representan para destruir a los pastores y los miembros cristianos evangélicos. Es decir, que un agente de Satanás son personas que Satanás utiliza para tratar de destruir a líderes evangélicos, a miembros en sentido general, miembros de oración, personas que buscan a Dios. Y el enemigo de la justicia busca la forma de sacarlo de circulación. Estas son estrategias que utiliza Satanás para destruir a la iglesia de Dios. Recuerden que la iglesia de Dios somos nosotros. No es un templo de 4 paredes, sino nosotros, los seres humanos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Nosotros somos la iglesia. El templo es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia de Cristo es cada persona que le sirve al Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31, nos dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto lo dijo el apóstol Pablo, hablando en el libro de los Hechos, acerca de una advertencia con respecto a gentes que se iban a levantar con herejías, con cosas contrarias a lo que ya se le había enseñado y que no iban a perdonar al rebaño de Cristo. Importante, vamos a ver los puntos de acción que utiliza el enemigo de la justicia para tratar de destruir a la iglesia de Dios. Hundir a los cristianos en un sueño espiritual. ¿Qué significa esto? Un sueño espiritual. Es decir, matarlo espiritualmente, dormirlo espiritualmente. Gente que son cristianos, van a la iglesia, van al templo a visitar, pero no están activos en el espíritu. Son personas que se hacen indiferentes a la palabra de Dios, se hacen indiferentes a todo lo que la iglesia hace en conjunto. No se integran a ningún tipo de actividades y por tanto están en un sueño espiritual. Combatir o negar la manifestación del Espíritu Santo es una estrategia que el enemigo de la justicia está empleando para tratar de acallar la manifestación del Espíritu Santo. Y nosotros como pentecostales sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente de diferentes formas, a través de los dones del Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu Santo, se manifiesta el poder de Dios.
en los creyentes. El enemigo de la justicia está tratando de acallar a los cristianos, de que la manifestación del Espíritu Santo no se produzca, porque esa es una manera de matar espiritualmente a los cristianos. Influir en el mundo de los negocios. Por esto es que nosotros como cristianos debemos tener cuidado el tipo de negocio que hacemos. Debemos orarle a Dios antes de hacer cualquier negocio, antes de tomar cualquier decisión, porque esto afecta el testimonio del Evangelio cuando nosotros como cristianos hacemos negocio que no es tan claro delante de Dios, que no es tan legalmente afianzado en las leyes, pues se pueden cometer esos errores y esto lamentablemente golpea el testimonio del Evangelio. Introducir la homosexualidad en la iglesia, un tema también de mucha controversia. Sabemos que la Biblia dice claramente que al principio varón y hembra los creó Dios, y esto es algo que nosotros no podemos negociar con nadie. Dios creó un hombre, creó una mujer, y esto debemos mantenerlo siempre. Pero lamentablemente en este tiempo se ha distorsionado las cosas, todo va en una deriva, el mundo está caminando al revés, lamentablemente, y todas estas cosas se han ido desarrollando de tal forma que en este tiempo ya muchas personas se está viendo estos temas como algo normal, como que no está pasando nada. Y esto no es normal, esto es un asunto que nosotros debemos cuidarnos. Reforzar el poder del mal. El poder del mal está siendo reforzado a través de la brujería, la hechicería y todo ese tipo de prácticas que van en contra del Evangelio de Cristo. El mal también tiene sus gentes que adoran a Satanás, que establecen templos de adoración a Satanás y todo esto, gente que le ayuna al enemigo de la justicia, gente que están combatiendo a los cristianos a través de sus ayunos y sus oraciones, pero hacia el mal, no hacia Dios. Por esto nosotros como cristianos debemos mantenernos también en oración, en ayuno, orándole a nuestro Dios, para que todo poder del maligno sea reprendido en el nombre de Jesús. Convertir la Biblia en una dirección equivocada. Vemos que en este tiempo muchas personas han surgido como maestro, autodenominándose pastores, gente sin fundamento de la palabra de Dios, que han caído en herejías, equivocaciones, lamentablemente gente que dicen que Dios le ha revelado nuevas visiones, nuevas revelaciones, y realmente lo que está en la Biblia es la revelación de Dios, lo que Dios ha revelado. Ya Dios no necesita revelarle cosas nuevas, porque todo lo que está en la Biblia ha sido revelado e inspirado por el Espíritu Santo. Por esto es que en este tiempo han surgido muchas sectas falsas basadas en supuestas revelaciones personales que están contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces todo lo que no se somete a la palabra de Dios está equivocado, está errado. Gente que dicen que se le apareció un ángel y que ahora tienen una nueva revelación, y que ya lo que dice la Biblia no es así, sino que es ahora según ha sido revelado supuestamente por ángeles, donde la Biblia nos dice claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 9 en adelante, nos dice el apóstol Pablo que si aún un ángel bajara del cielo o uno de nosotros viniera con un evangelio diferente, sea llamado anatema. Detener la ofrenda y el sacrificio diario. La ofrenda y el sacrificio diario es lo que nosotros hacemos como cristianos. Ese sacrificio de servirle a Dios, de apartarnos del mundo, porque cada día es un desafío para
los cristianos servirle a Dios y mantenerse puro, santo delante de Dios, entonces el enemigo de la justicia quiere detenerte, que tú no te sacrifiques por el Evangelio, sino que tú tomes el Evangelio como algo más. Y el Evangelio no es algo más. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Nos dice claramente la Biblia en Romanos capítulo 1. De manera que es importante mantener el sacrificio, la ofrenda diaria, la ofrenda agradable a Dios, con nuestras alabanzas, con nuestras adoraciones hacia nuestro Dios. Introducir la competencia y la moda dentro de la iglesia es una estrategia que el enemigo está utilizando. Por esto vemos cantidad de gente que van a modelar a las iglesias, modelando modas, y realmente la iglesia no es un centro de moderación, sino es el lugar donde nosotros adoramos a nuestro Dios. Entonces debemos enfocarnos en la adoración a nuestro Dios, en estar pendiente a lo que se está desarrollando en el culto racional que nosotros le hacemos a Dios, y no estar inventando con cosas pasajeras, con cosas que son vanidades, que no conducen a nada bueno, sino que son parte de la vanidad de este mundo. Formas de ataques. ¿Cómo Satanás utiliza los ataques? En 2 Corintios 2:11 nos dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, que Satanás siempre está maquinando qué va a inventar para destruir al cristiano. ¿Cómo voy a hacer caer a ese cristiano que ora, que ayuna y que se ha mantenido dentro de la palabra de Dios, que se ha mantenido firme, se ha mantenido fiel delante de Dios? Entonces a Satanás le molesta esto y por eso busca la manera de sacarlo de combate. Una de estas cosas es poniendo esterilidad. ¿Qué es esterilidad? Una persona que no produce. Si usted como cristiano no está haciendo nada en el lugar donde usted se está congregando, usted no está haciendo ningún tipo de trabajo para Dios, no está involucrado en la obra de Dios, lamentablemente usted es una persona estéril, no está produciendo nada. Si usted es una persona que simplemente va a visitar el templo y a escuchar, pero nunca hace lo que se le está diciendo, entonces usted es una persona estéril, una persona que no produce. Y en la obra de Dios tenemos que mantenernos produciendo en la obra del Señor. Que si Dios te dio un talento, no enterrarlo, sino ponerlo a producir para que ese talento sea de gran bendición para cada persona que te pueda escuchar. Dolencias y sueño en la iglesia del Señor. Muchas veces el enemigo utiliza dolencia. Una persona dice, yo estaba bien antes de salir de mi casa y al dirigirme al templo empezó a dolerme la cabeza, a dolerme el cuerpo, a dolerme el estómago. Esto indica que son malicia. En la mayoría de los casos son malicia que el enemigo emplea a fin de sacar a esa persona de circulación para que no pueda adorar a Dios en el culto, para que esa persona no se goce en el culto. Entonces eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y ese sueño que le da a la gente cuando va al templo, a la casa de Dios, también hay que reprenderlo, porque no es posible que usted esté despierto y cuando llegue a la iglesia empiece a cabecearse, a dormirse. Entonces hay que reprender esa malicia. Son malicia. O sea, el enemigo utiliza muchas malicias finas. Confusión en la iglesia. Muchas veces hay personas que crean confusión en la iglesia del Señor. Es decir, empleando temas que no edifican, empleando temas de los cuales esa persona no es tan clara en lo que está diciendo. Por eso tenemos que seguir metiéndonos en la palabra de Dios, para no confundir a nadie. Tibieza en la iglesia. La palabra tibieza significa indiferencia. Es decir, una persona indiferente, que le da lo mismo estar en la casa de Dios como estar en su casa. Y si está en la casa de Dios, puede haber una manifestación del Espíritu Santo y esa persona no se involucra en la alabanza, no trata de que el poder de Dios también lo toque,
sino que simplemente se queda como un espectador. Por esto es que esto se convierte en una tibieza. Le da lo mismo sentir a Dios como no sentirlo. Y estos son formas de ataque del enemigo de la justicia. Hacer a los cristianos ignorantes de la palabra de Dios. En este tiempo hay muchas facilidades que nos pueden permitir a nosotros estudiar la palabra de Dios, pero lamentablemente muchas personas no acuden al llamado de la enseñanza. Hay que estudiar la Biblia en este tiempo más que nunca. Estamos viviendo un tiempo de mucha ignorancia, un tiempo de mucha confusión, un tiempo donde muchas personas están publicando temas a su propia interpretación, a su propia idea, y nosotros no podemos basarnos en ideas personales de nadie, sino basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas que tienen sus ideas personales han caído en sectas de errores porque no se han querido someter a lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Imitación del mundo. Hoy en día vemos muchos cristianos imitando al mundo, imitando las cosas del mundo, donde nos dice claramente la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2, verso 16 en adelante: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, no debemos imitar estas cosas del mundo que nos hacen daño y que nos alejan del poder del Espíritu Santo, que hacen que el Espíritu Santo se contriste en nuestra vida. Atacar físicamente, esta es otra forma, y cuando se habla de atacar físicamente al cuerpo a través de enfermedades, a través de dolencias, provocando accidentes para lastimar el cuerpo del cristiano. El enemigo de la justicia busca muchas formas, pero si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos puede librar de todo esto. Visitas a las casas de los cristianos. Es importante, hermano, no recibir gente que usted no conozca, no recibir en su casa gente que no estén dando testimonio como cristiano. Es importante no dejarse confundir por gente que andan de casa en casa, tratando de convencer a los cristianos de cosas que son contrarias a lo que ya se le ha enseñado. No reciba a nadie en su casa si usted no tiene conocimiento de esa persona o no tiene fundamento de lo que dice la Biblia. Entonces puede ser engañado, puede ser confundido por este tipo de personas que van a su casa diciendo yo soy cristiano, y muchas veces son satanistas que le sirven a Satanás y no son cristianos, sino gente que buscan la manera de producir malas influencias en su casa, de confundirlo, etc. Crear disputas y desacuerdos es una estrategia de Satanás dentro del pueblo de Dios para crear desacuerdos, para crear problemas, disensiones. Entonces una persona que se deja utilizar del enemigo de la justicia para crear estas cosas está lejos de lo que es la voluntad de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3 nos dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Cómo engañan? Es decir, ¿de qué forma pueden engañar estos agentes de Satanás? Utilizan a los no cristianos para actuar como cizaña. Hay personas inconversas que son utilizadas por Satanás
para crear problemas a las iglesias del Señor. Entonces debemos cuidarnos, debemos mantenernos alerta para que este tipo de personas no nos engañen. Chismes, murmuraciones, divisiones, calumnias, son cosas que utilizan este tipo de gente que son agentes de Satanás. No tienen el Espíritu Santo, este tipo de gente que provoca este tipo de cosas. Una persona que tenga el Espíritu Santo no va a ser, no le va a desear mal a la iglesia del Señor. Una persona que tenga el Espíritu Santo no va a dividir una iglesia. Una persona que tenga el Espíritu Santo no va a levantar una calumnia hablando una mentira para destruir a nadie, porque el Espíritu Santo está con esa persona. Entonces, evidentemente que estas son cosas del enemigo de la justicia. El enemigo utiliza gente para crear este tipo de problemas y destruir a la iglesia. Falsas doctrinas, de esto está lleno el mundo, de falsa doctrina, de gente que hablan cosas que no están conformes a la palabra de Dios y engañan y seguirán engañando a quienes, a los incautos, a la gente que no quieren someterse a la palabra de Dios, a la gente que quiere andar de lugar en lugar buscando lo que no se le ha perdido. Se meten en las iglesias para atacar desde adentro. Vemos que muchos satanistas se introducen en la iglesia, supuestamente se convierten y están dentro de los templos provocando problemas disfrazados. Son como camaleones que se disfrazan de cristianos, y si no hay discernimiento en la iglesia, esa persona pasa como un cristiano y lo que hace es crear problemas, malestar, malas influencias. Si hay personas que tienen discernimiento, se dan cuenta de inmediato de que esa persona no le sirve a Dios, aunque ande con una Biblia en la mano, aunque esa persona diga gloria a Dios o aleluyas, sabemos que esta persona no es cristiana a través del discernimiento que puede dar el Espíritu Santo. Se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este tipo de personas se visten de oveja, están como una ovejita en la iglesia del Señor, pero sin embargo, por dentro, en su corazón, están llenos de maldad, están llenos de odio. Y por esto se necesita del discernimiento del Espíritu Santo para poder distinguirlo, porque a simple vista no se pueden distinguir. A simple vista parecen ovejitas, a simple vista parecen siervos de Dios. Sin embargo, tienen el mismo demonio por dentro. Esto indica que debemos entonces pedir discernimiento al Señor para que el Señor nos muestre más allá de lo físico, más allá de lo que esa persona puede mostrar, sino que también pueda mostrar el corazón, sus intenciones. Incentivan a los cristianos a no diezmar para mantenerlos en miseria. Este otro ataque del enemigo de la justicia, de gente que se han propuesto en su corazón destruir este mandato del Señor, y por esto entonces viven en una miseria enorme, porque Dios no bendice a nadie que no sea desprendido en la obra del Señor. Para que Dios nos pueda bendecir, tenemos que cumplir con este mandamiento. Entonces podremos notar que Dios alejará, dice que reprenderá al devorador por vosotros. El devorador en aquel entonces que se metía en lo que estaba sembrado, las langostas que se comían todo lo que sembraba la gente, dice Dios, yo reprenderé al devorador por vosotros. Entonces las personas que en el Antiguo Testamento cumplían con este mandato, sencillamente Dios libraba sus siembras, libraba sus conucos de que le cayeran estas plagas de langostas para comerse lo que estaba sembrado. Es lo mismo que sucede en este tiempo, que muchas personas, el devorador se mete en su casa por no cumplir con este mandato, y el devorador le mete enfermedades, problemas, miseria,
y no ven un paso de avance porque no quieren cumplir con este mandato del Señor. Debemos tener cuidado con esto porque el enemigo de la justicia ha engañado a mucha gente diciendo que no hay que diezmar. Bloquean los proyectos de la iglesia, o sea, un tipo de persona que bloquean los proyectos de la iglesia, que se dejan utilizar de Satanás para que los proyectos que tenga la iglesia no sean realidad. Entonces debemos orarle a nuestro Dios para que este tipo de personas que se dejan utilizar del enemigo, pues Dios pueda sacarlo de ese error y que ellos puedan tener un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Infiltran brujos entre los líderes. Recuerden, hermano, que en este tiempo la cosa ha cambiado mucho porque hay muchos tipos de brujos, de hechiceros. Hay hechiceros que están en los medios de comunicación con un saco y una corbata, que usted no lo ve con un pañuelo o con un tabaco en la boca. Usted no lo ve con las uñas pintadas de negro, ni nada de eso. Ahora andan con saco, corbata, dando números de lotería. Entonces, hoy en día andan hasta con la Biblia en la mano, pero son satanistas disfrazados. O sea que Satanás ha cambiado esa estrategia. Por esto es que se pueden infiltrar aún en la iglesia del Señor, y si no hay un discernimiento del Espíritu Santo, estas personas pueden pasar como evangélicos y pueden estar en un templo hasta por años, pero sin embargo son brujos, hechiceros que están disfrazados. Pero donde el Espíritu Santo mora, la unción del Espíritu Santo está, estos brujos y hechiceros no pueden durar mucho tiempo, sino que se tienen que ir rápidamente, porque la unción no lo deja estar de pie en aquel lugar donde realmente se mueve el Espíritu Santo. Desorientan la adoración y las alabanzas. Esa es una estrategia más de Satanás para tratar de que la alabanza sea distorsionada. Vemos hoy en día que en muchos lugares la adoración ha cambiado mucho, y en vez de adorar a Dios, se está adorando otra cosa. Se habla de muchísimos temas, menos de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nuestro centro es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro centro debe ser Dios. Entonces hay gente que están cantando canciones que en nada, para nada, están adorando a Dios. Entonces debemos tener ese discernimiento. Infiltraciones satánicas en el pueblo de Dios. Veamos de qué se trata este tema. Son espíritus que operan en este tiempo dentro de la iglesia del Señor y que han tomado los altares y todos los lugares donde se rinde culto a Dios. Esto es muy grave. Este tema es bastante grave. Cómo esos espíritus se han apoderado de muchos templos, de muchas iglesias. Entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles son los propósitos de esos espíritus malos que se introducen en las iglesias? Hacer que los templos se llenen de personas que van a congregarse por motivos errados o equivocados y crear falsos avivamientos que no son de Dios. Es decir, muchas personas van a los templos a congregarse, pero no para buscar su salvación, sino sencillamente para ser entretenidos por la gente. Entonces se habla de crear falsos avivamientos que no son de Dios. Es decir que debemos entonces evaluar en cuanto al culto del Señor, qué es lo que se está moviendo, si es el Espíritu Santo, si es la emoción del ser humano, o si son estos espíritus que están tratando de crear falsos avivamientos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entretenimiento y espectáculo. Aquí tenemos entonces algunas de las cosas
que la gente va muchas veces a visitar en iglesias que practican este tipo de cosas, y lo que están haciendo es entretener a la gente y no le hablan del mal, no le hablan del pecado que mora en su vida, sino que lo entretienen. Una de estas cosas son obras de teatro, como que si la iglesia fuera un escenario para eso, obras teatrales, de donde la gente hacen diferentes tipos de manifestaciones culturales, pero en ningún momento se deja un mensaje que tenga que ver con Dios, el Espíritu Santo, ni nada de eso, sino que más se van a lo social, a lo secular. Danzarinas. Esto es una práctica que se ha estado realizando en muchas iglesias, donde las danzarinas están encima de un altar haciendo movimientos sensuales, y la gente va a entretenerse, a mirar, pero no hay un verdadero cambio en su vida. Salen, van al otro día, vuelven, pero no hay un verdadero arrepentimiento, porque no se le está hablando de la palabra de Dios, que es la que redarguye, la que edifica, la que reprende, es la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, en muchos lugares el enemigo de la justicia se ha apoderado de muchos templos donde la gente va para que lo entretengan y no para ser cambiados, transformados por el Espíritu Santo. Bailes. Es muy lamentable cómo estas cosas se están viendo en muchos lugares, donde la gente está bailando, moviendo la carne, pero no el espíritu, sino simplemente moviendo su carne. Shows, comedias, como que la iglesia es un centro secular. Chistes, es decir, entretenimiento a toda costa. Por eso muchas personas mueren y caen en un lugar de tormento, aún visitando las iglesias, porque quienes los están dirigiendo lo que están entreteniéndolo. No le están diciendo las cosas como son, no se están yendo a la Biblia. Diversión, distracción, es decir, como es una forma de entretenimiento. Pantomimas. Esto de la pantomima es un asunto que tiene un origen pagano totalmente. Esto no tiene un origen evangélico, pero muchas iglesias la están utilizando para atraer gente a la iglesia, para entretenerlo y no hablarle la verdad. Por eso debemos nosotros seguir predicando el evangelio que está en la Biblia, porque han surgido muchos falsos evangelios que van a llevar a la gente a un lugar de tormento, porque no le están predicando la verdad que está establecida en la Biblia. Espíritus que se infiltran en las iglesias y sus propósitos. Se infiltran. ¿Por qué se infiltran esos espíritus? Agarran a personas que no están bien espiritualmente y se apoderan de estas personas. Gente que ya no tiene el Espíritu Santo. Espíritu de Saúl, ese es el primer espíritu. ¿En qué consiste ese espíritu de Saúl? En traer división a la iglesia y arruinar el altar de adoración a Dios. Ese espíritu de Saúl, que opera en muchos lugares, trae división a la iglesia y arruina el altar de adoración a Dios. Es decir, que lamentablemente esos espíritus se pueden apoderar de personas que están en la iglesia, pero que ya se han ido descuidando espiritualmente. Entonces, cuando el Espíritu Santo se aleja de estas personas, viene cualquier espíritu de eso y se apodera de esa persona. Y ya esa persona no va a hablar cosa buena. Ya esa persona, su propósito no es edificar, sino destruir. Espíritu de Absalón. ¿Qué hizo Absalón? Robar el corazón y convencer. Ese es el propósito de ese espíritu. Hacer que los líderes busquen la alabanza del pueblo. Recuerden lo que hizo Absalón, hijo de David, que lamentablemente se rebeló en contra de su padre. Empezó a hacerle promesas a un grupo de gente, a una parte del pueblo de Israel. Inclusive se autodenominó como rey
de una parte del pueblo, del territorio de Israel. Sin embargo, esta persona lo que estaba buscando era su propio bien, su propia alabanza, que la gente lo alabara, y terminó mal, porque las cosas que no vienen de Dios lamentablemente terminan mal. Dios le da ministerio a la persona, le da dones, y hay que esperar el tiempo de Dios a que esos dones se vayan desarrollando, pero no por nuestra propia cuenta, sino esperar el tiempo de Dios. Este Absalón se quiso hacer rey a sí mismo y empezó a hablarle mal de su padre, empezó a hablarle mal de los líderes de aquel entonces y se autodenominó como la persona que podía ayudar al pueblo a que tuvieran una mejor vida. Le hizo una mala propaganda a su propio padre, pero lamentablemente terminó mal porque Dios no estaba ahí. Dios no está en las personas traidoras que se levantan en contra de lo que ya Dios ha establecido. Espíritu de Jezabel. El propósito es gobernar la iglesia. Ese espíritu de Jezabel es un espíritu que se ha apoderado de muchos lugares. Destruir la palabra profética de Dios. No escuchar a los hombres y mujeres de Dios. Tomar atribuciones y autoridad que no le corresponden. Eso hace el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel trata de tomar el liderazgo de la iglesia como de lugar para ponerse él. Destruir el gobierno de Dios en la iglesia para tomar el control. Ese es el propósito. ¿Y cómo lo destruye? Levantando calumnia, creando malestar, creando disensiones en la iglesia del Señor. Callar la boca de los cristianos fieles. O sea, eso es un espíritu fuerte que ha destruido cantidad de congregaciones por falta de visión, por falta de entendimiento, por falta de oración. Manipular a los ministros. Es por esto que debemos siempre apegarnos a lo que dice la Biblia y también a apegarnos a la voluntad de Dios. Espíritu de Jeroboam. Su propósito es que el templo sea un lugar para agradar a los hombres y no a Dios. Es decir, entretener a los hombres, que todo está bien, que no hay que corregir nada. Sin embargo, esto no es lo que Dios establece. Hacer que los cristianos desempeñen funciones y ministerios a los cuales Dios no los ha llamado. O sea, nosotros tenemos que estar claros cuál es mi ministerio, cuáles son los dones que Dios ha depositado en nosotros para desarrollarlo, para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero muchas personas quieren desempeñar funciones ministeriales a los cuales Dios no lo ha llamado. Si Dios no lo ha llamado a pastorear y usted se hace pastor a sí mismo, lamentablemente eso no va a terminar bien, no termina bien, porque Dios es el que envía. Dios primero prepara, te hace el llamado, te prepara y luego te envía. Pero si Dios no te ha llamado a ser evangelista, si Dios no te ha llamado a ser pastor, no te metas en ese tipo de cosas porque sabes que no vas a terminar bien. Debes estar seguro de a lo cual Dios te ha llamado, y eso se ve a distancia, porque las señales van a perseguir a los pastores, las señales van a seguir a los evangelistas, las señales van a seguir a los que son maestros, porque eso no se puede ocultar. Entonces, una persona que se hace a sí mismo llamarse pastor y se autodenomina sabiendo que no tiene la capacidad para estar pastoreando una iglesia, evidentemente de que tarde o temprano esa persona va a terminar haciendo daño y va a terminar mal. Espíritu de Balac. Conducir a sobornar a otras personas con la finalidad de que haga algo que desea. Es decir, que este espíritu de Balac lo que hace es tratar de sobornar a los siervos de Dios, y nosotros como siervos de Dios no podemos coger el soborno a nadie, porque lo que está mal y hay que corregirlo.
no podemos involucrarnos en corrupción. La corrupción es de Satanás. Por eso Dios aborrece a los corruptos. Dios aborrece a los mentirosos. Entonces, nosotros como siervos y siervas de Dios no debemos coger cohecho, dique para suavizar lo que dice la Biblia, o para cambiar lo que dice la palabra de Dios, o para estar bien con alguien. No, sino hablar siempre la verdad conforme a las Escrituras. Espíritu de Balaam, el propósito es poseer a los profetas para que profeticen palabra de bendición que Dios no ha declarado. ¿Cuántos falsos profetas declarando: yo declaro, yo decreto, yo establezco? O sea, obsérvese cómo la gente se ha atrevido a hacerse, a tomar poder en sí mismo que Dios no lo ha mandado. Es decir, que muchas personas están profetizando palabras de bendición a gente que están en pecado, a gente que están mal, a gente que lamentablemente no están sirviéndole a Dios como manda la ley. Sin embargo, viene un falso profeta y le profetiza cosas que ni siquiera él mismo se lo cree. Entonces, evidentemente que debemos tener cuidado con este tipo de cosas, porque este tipo de cosas no concuerda con la verdad. El que está mal debemos tratar de restaurarlo, pero no decirle que está bien, porque si cayó en un pecado, eso no está bien. Donde nos manda la Biblia que debemos de tratar de restaurarlo. Pero ya el ponerse a profetizarle cosas a alguien que está mal delante de Dios, profetizándole bendición, ese espíritu de Balaam. ¿Qué debemos hacer? Primero, mantenernos unidos, según lo que dice el Salmo 133:1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en 1 Corintios 1:10 se habla también acerca de que debemos estar unidos, que hablemos toda una misma cosa. Entonces, hay que estar unidos. La unidad es parte de lo que Dios establece. Y cuando la iglesia está unida, no hay espíritu de estos que hemos mencionado que pueda dividir la iglesia, que pueda hacer un gran mal, sino que puede ser combatido a través de la oración. Apoyar las actividades de la iglesia. Es decir, cada persona debe apoyar las actividades que realiza el lugar donde ellos se están congregando. Es importante estar en la obra del Señor, estar en obediencia a Dios y a los líderes. En Hebreos capítulo 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores. O sea que está claro de que debe haber una obediencia, porque en este tiempo hay un espíritu de rebeldía demasiado grande que se apodera de la gente y piensan que están bien, pero están mal. Su propósito será, lamentablemente, su fin será camino de muerte. Porque si una persona no puede someterse a alguien que lo está dirigiendo, al cual puede ver físicamente, mucho menos se puede someter a Dios, a quien no puede ver. Tomar la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, verso 11. Es decir, todo lo que conlleva la armadura de Dios son las armas espirituales por la cual nosotros podemos vencer cualquiera de estos espíritus malos. Resistir al diablo. En Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En ayuno, oración y Biblia. Es decir, que en muchos lugares la palabra ayuno ya fue sacada del diccionario. La palabra oración, ya eso pasó de moda en muchos lugares. Leer la Biblia también.
Entonces, esto es la base del cristiano. El cristiano debe ayunar, debe estar en oración, debe orar y debe leer lo que dice la palabra de Dios. Si está fuera de estos tres elementos, entonces será un inconverso prácticamente. Porque una persona que no ayune, que no ore y que no lea la Biblia, prácticamente es un inconverso. Entonces debemos hacer estas tres cosas constantemente para poder tener fuerza y poder combatir esos espíritus engañadores que se han levantado en este tiempo. Conclusión: debemos mantener la unidad y la santidad en la iglesia del Señor para poder combatir esos espíritus malignos que tratan de destruir al pueblo de Dios. Es decir, a través de la unidad y la santidad de la iglesia, podríamos nosotros entonces combatir esos malos espíritus que atacan fuertemente al pueblo de Dios. Un lugar donde no se ora, un lugar donde no se enseñe la Biblia, un lugar donde no haya fundamento del ayuno, de la oración, es una presa fácil para que el enemigo destruya a ese grupo de gente. Entonces, por esto, históricamente se han visto afectadas muchas congregaciones donde se han metido esos espíritus y han acabado y han tenido que ponerle un candado a la puerta de la iglesia, del templo. ¿Por qué? Por falta de ayuno, de oración y porque no se enseña la palabra de Dios. Pedir a Dios que nos dé discernimiento necesario para identificar el satanismo y no dejarnos engañar. Debemos pedirle a Dios que nos dé la visión necesaria para no dejarnos engañar de esos malos espíritus que están día tras día atacando a la iglesia del Señor. Así que en este día Dios te bendiga, Dios te guarde.